Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Mañana. Me acaban de dar ya la primera de la mañana. Ramón, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues esto es Mañana es tarde. Os vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde aquí en Radio Intereconomía Valencia en el 107.1 de la frecuencia modulada. Y como siempre os decimos, ya sabéis que nos podéis seguir a través de las redes sociales, Facebook e Instagram, a través del YouTube oficial de la emisora Radio Intereconomía Valencia, en el canal 23 de la TDT y por supuesto el vínculo directo con todos vosotros y vosotras a través del WhatsApp oficial de la emisora 690 19 95 65 690 19 95 65. Por supuesto, darle las gracias como siempre a mi técnica, productora y realizadora Atenea Sastre. Buenos días, Atenea. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bueno, bien, nervioso, pero bien, como siempre. Y por supuesto tengo ya aquí conmigo a Ramón Ferrer. Muy buena. Hoy no es viernes, ¿eh? Hoy no es viernes. Hoy no. Aunque luego hablaremos también de cine, ¿no? Sí, también. Luego estuviste con Los Justos. Con Los Justos director y una de las muy actrices bien. de la película. Una película que recomiendo, ¿eh? Está muy chula. Bueno, está muy bien. Pues el motivo de empezar hoy de esta manera es que tenemos ya al primer invitado en el estudio y no vamos a perder ni un segundo. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Y es que hoy tenemos con nosotros a una de las voces más reconocibles, personales y auténticas de la música española. Más de 3 décadas de carrera, canciones que forman parte de la memoria colectiva y una manera de entender el rock siempre desde la honestidad y la verdad. Carlos Goñi, alma de Revolver, visita hoy nuestro programa Mañana es tarde para presentar LA 03010 y ahora os contaremos qué es esto. Un disco profundamente emocional, narrativo,
y seguramente uno de los trabajos más personales de toda su trayectoria. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, contento. Sí. Sí. La acogida del disco ha sido espectacular. Sí, la verdad es que en un principio entró en listas el número 3, cosa que está muy bien porque entramos detrás de Rosalía y Bunbury, que eso es como intocable, y entonces, bueno, pues feliz. Y no es el disco más sencillo que he hecho en mi vida, con lo cual que la gente tuviese el grado de confianza como para entrar de esa manera, pues me siento muy, muy orgulloso, claro. En esta época de mediatez, Carlos, apostar por un formato de disco es también de valientes, ¿eh? Porque hoy en día, pues que mucha gente te lanza un single, hace prueba y error, y si no va, pues ahí se queda el single. Pero y estás hablando de grupos nuevos, de grupos que lleven toda la vida. Los Stones no hacen eso. Efectivamente. Y los grupos que me gustan, Neil Young tampoco hace eso, Paul McCartney tampoco hace eso, Bunbury tampoco hace eso. O sea, no lo harán los que lo hagan, que pertenecen a otra generación, que pertenecen a otro tipo de música, que pertenecen a otra serie de cosas. Yo soy músico, me dedico a esto, este es mi oficio. Escribo canciones, grabo discos y los pongo a la venta. O sea, unos se venden más, otros se venden menos, unos gustan más, unos gustan menos, pero no voy a dejar de hacerlo porque de repente... Y sobre todo lo que no voy a hacer es sacar un single y si no funciona no hago nada más. De hecho, no sé quién hace eso, porque si lo hacen me merece muy poco respeto. O sea que... Pues en plataformas muchos, ¿eh? Bueno, ya, muchos. pero no me estás hablando de cosas muy serias, me parece a mí. Bueno, yo normalmente, ¿verdad, Ramón? Las entrevistas de es que está complicado, es que tal. Pero ¿cuándo ha estado esto? Claro, Vamos a ver, fácil, ¿cuándo ha estado esto fácil nunca. Fácil, yo no recuerdo que haya estado fácil nunca. En ninguna época, ¿no? Jamás. O sea, mira, cuando ahora, por ejemplo, es fácil grabar, por ejemplo, grabar discos con cierta calidad es una cosa relativamente sencilla. Pero cuando yo empezaba era complicadísimo. Tenías que tener un dineral para poder grabar un disco que iba a sonar mal porque encima nadie sabía cómo se hacían. Estamos hablando de rock, no estoy hablando de música folclórica o cosas por el estilo. Entonces, pues básicamente el problema era ese. Tenías una ventaja y es que si conseguías grabar un disco, las posibilidades de que sonases en las radios, en algunas, era factible, iba a ocurrir, ¿no? Hoy en día el problema es otro. Hoy en día te puedes grabar un disco con mucha calidad en tu casa y lo más probable es que no consigas que suene en la radio ni para atrás. Entonces, bueno, los problemas son otros. O sea, antes, por ejemplo, se vendían muchos discos, sí. Ahora se venden, no. Antes había herramientas para que te lo pudieses hacer tú, no. Ahora las hay, sí. Sencillamente han cambiado las reglas del juego y hay que quejarse menos y trabajar más y dejar de echar las culpas a los demás y echártelas a ti mismo y ocupar el tiempo en hacer mejores canciones. Eso básicamente creo que es la mejor receta. A fuego. Sí, ¿no? Porque a fuego. Aparte de aquí 10 años volverán a cambiar las reglas del juego, igual sean No, otras no, o no. Y dentro de dos también. Cada por vez eso. que tengo que empezar la promoción de cualquier disco, no tiene nada que ver con la promoción del disco anterior. Y yo suelo grabar cada 2 años más o menos. Y siempre me la como. Siempre que digo, joder, esto antes no era así, ¿no? No, antes no era así, antes era de otra manera. Vale, pues ahora ha cambiado, Bueno, pues vamos a hablar del nuevo proyecto, porque lo primero que llama la atención, Carlos, es el título. LA0310. Mucha gente quizá no sabe que es un código postal. ¿Qué significa? 03010. Significa, pues LA es el barrio de Los Ángeles, de Alicante, y el 03010 es el código postal de la calle, pues del barrio donde yo, o sea, en concreto de mi calle, imagino sería de todo el barrio, claro, de la calle Rosalía de Castro, número 2, que es donde yo vivía. Y ese es el nombre del disco, ¿sí? Mucha gente, he leído por ahí, que han conceptuado este disco como una novela musical. Ese es un término nuevo. No sé, yo digamos que es lo que es una historia, bueno, pero hace muchos años que no se hacen esas cosas, pero hay muchos discos. Genesis tiene unos cuantos, los Who como mínimo tienen 2, tienen Tommy, tienen Quadrophenia, Yes tiene alguno también. O sea, el hecho de coger un personaje y convertirlo en alguien central de toda una historia que bascule y pivota alrededor de él no es algo que me haya inventado yo, ni muchísimo menos. Pero sí es cierto que esto era más habitual en los años 60, años 70, que
que ahora mismo. Ese personaje del que hablas es Marcial Cuartero, que es el hilo conductor de toda la historia. ¿En qué momento decides crear a Marcial Cuartero? Hace muchos años, pero también es cierto que cuando empecé a darle forma a esto y empecé a escribir y a anotar, a recordar, a juntar todo el material, fue hace 7, 8 años. Ahí empecé ya con lo que fue el primer embrión de todo esto. La parte, por decirlo de alguna manera, literaria, por decirlo de alguna manera. La musical todavía no estaba. También he leído que este disco huele a calle, a barrio, a la España de los 70, de los 80. ¿Echas algo de menos de aquella época? No, nada. No, porque también de verdad que yo soy cero melancólico, cero nostálgico, cero absolutamente cero. Y creo que siempre lo mejor está por vivir, de hecho, por venir. De hecho, casi ya me aburro de decir que estoy atravesando el mejor momento de mi vida y eso, oírselo decir a un tipo de 64 años no es tan sencillo. O sea, normalmente la gente dice que se cambiaría por sus 20, por sus 30, cuando era un niño, no sé qué. Yo no me cambiaría por ningún momento de mi vida, ni siquiera por ayer. O sea, y de ahí para atrás, cuanto más tire para atrás, menos me cambiaría. O sea, estoy feliz, la vida me quiere y me trata bien. Estoy rodeado de personas maravillosas que me cuidan y que me tratan con un cariño y un respeto acojonante. Entonces, no he hecho nada de menos de aquella época. Probablemente lo único que digo en una de las canciones, y concretamente en esta de aquellos días, pues que teníamos el pelo más negro y más blanco el corazón, esto es cierto. Y a lo mejor otra cosa que se podía echar de menos, pero no es echar de menos como tal, es que es muy bonito este asunto de que todo esté por hacer. En mi caso, que soy curioso por naturaleza, hasta lo enfermizo, y que me gusta más el camino de encontrar el tesoro que encontrar el tesoro. A la gente a la que le guste encontrar el tesoro dirá que qué maravilla que ya no tengan que volver a recorrer el camino. Pues peor para ellos. Sí, porque en aquella época, por ejemplo, los directos, hoy en día Revolver tiene a sus fieles. Me explico, los directos de los años 80, 90, Carlos Goñi y Revolver los sigue teniendo. ¿No hay melancolía por aquellos conciertos o sí? No, que va. No, en los 80 Revolver no existía. No y la Comitación nos iba fatal. Tampoco. O sea que, pero a partir del 93 más o menos, que es cuando Revolver empieza a crecer de verdad, pues sí, pero esto es, el disco en realidad acaba cuando Marcial cumple 18, 19, 20 años. O sea, todavía todo esto no está en el disco. O sea, el disco se acaba mucho antes de que apenas coja la primera guitarra eléctrica. O sea, todo esto no está. Porque en realidad de todo eso ya he hablado durante millones de canciones. ¿Cierto? De lo que no ha habido jamás es de ahí para atrás, ¿no? Y por eso te digo que no hay que todo eso, que no hay nada que echar de menos en este disco que tenga que ver con la cuestión profesional o musical, ¿no? Nada. Un disco que te he escuchado que hay que escucharlo en orden. Sí. Eso es muy importante y fundamental. De hecho, tengo muchísimos mensajes de gente diciéndome: joder, a partir del momento en que hoy escucho el álbum, como dices, con las letras delante y en el orden cronológico de la 1 a la 12, esto es otro disco. Y dices, es que está hecho así. Entonces, luego tú te puedes poner lo que tú quieras, como tú quieras, pues eso faltaba. Pero bueno, pues es como pasó con el libro de Cortázar de Rayuela. Ese álbum, ese libro, los capítulos, él te proponía un orden concreto de capítulos que no eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no sé qué. Te proponía un orden muy particular y tú tenías que seguir el orden que él te proponía. Y te decía, pero si lo que quieres es seguir el orden de 1, 2, 3, 4, 5, no sé qué, no sé cuántos, en el capítulo 26 cierra el libro, porque ya lo has acabado. Cierto. Y no continúes, porque ya lo has acabado. Un disco que en un futuro vendrá acompañado de un libro. Iba a ser al revés. En un principio la idea original era que esto era un libro. Bueno, un libro, una novela. Y era el esto inicial. Pero bueno, al final decidí que no, que iba a sacarlo ya, porque tenía que esperar demasiadas carambolas y al final decidí que lo editaba ya y que lo convertía en un... La idea era editar una novela y luego después musicalizar esa novela. Esa era la idea original. Y aquí lo que he hecho ha sido no editar el primer paso, que es lo que yo tenía ya,
porque tenía muchísimos textos sin dar forma musical, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces era un poco complicado. Es el disco más complejo y el proyecto más ambicioso al que me he enfrentado en toda mi vida, junto con Argan, y este ha sido más difícil que Argan, muchísimo más difícil que Argan. De hecho, tengo serias dudas de si me atrevería, habiéndolo hecho ya, de si me atrevería a volverlo a hacer otra vez. Igual no. Igual no me atrevería, quiero decir. Ha sido muy duro. Carlos, mucha gente está demandando el vinilo. La gente demanda porque a la gente le encanta demandar. La gente demanda un Ferrari y un Testarossa y un Lamborghini y un apartamento en la playa, así como demandar, fíjate. Pero sí, vamos a sacar vinilo. Pero más tarde, lo que no hicimos fue sacarlo al principio porque tenía que haber adelantado la salida del disco casi 3 meses, con el consiguiente estrés para terminar el álbum en un periodo de tiempo en el que me era virtualmente imposible. Y por eso no lo sacamos a la vez. Habíais hablado de la nostalgia, ¿no? Pero yo creo que en el disco hay una cosa muy chula, y es que no cae en el postureo fácil. ¿Te daba miedo llegar a idealizar el pasado? Pero si yo no hablo del pasado en ningún momento diciendo que sea bueno. O sea, no. O sea, no es que me haya tenido que cortar, que mi pasado no me gusta. O sea, es así de simple. Es más, si hubiese querido soltar toda la hiel que me pueda provocar mi pasado como tal, el disco habría sido muy triste. O sea, a mí, yo no me gusta especialmente mi pasado, o sea, para nada, no, yo no sé, la mayoría de la gente está feliz con su época de niños y no sé qué, yo no. O con su época de adolescente, yo no. Con su época de los 18 o los 20, yo no. Y podría continuar, ¿eh? Y entonces no tengo nada maravilloso e idealizado de lo que tenga que hablar de aquella época. Nada es nada. Con lo cual, no es que no me dé miedo, es que no me gusta. Entonces, lo que sí que he tenido que hacer ha sido... eso ha sido un ejercicio de estilo. Para cualquiera que toque la guitarra, en este álbum, la guitarra o el piano, me da igual, cualquier instrumento. Excepto las baterías, que las baterías que sean mayores o menores les da lo mismo. Pero cualquiera que toque un instrumento que tenga armonía, este álbum, a pesar de que tiene algunas de las letras más duras que he escrito en mi vida, o ácidas o amargas, llámale como quieras, hay una cosa que era la cosa fácil y la evité y me costó muchísimo trabajo, que es no hay ni un solo tema en menores. La mayoría de las canciones que te dan una tristeza infinita, todas son en menores. Este disco no tiene ni una. Hecho con toda y con toda la idea. No tiene ni una con toda la idea, quiero decir. O sea, Qué guay. Porque no se trataba de dar pena. Es que no era eso. De hecho, el disco está escrito en clave de ironía de arriba abajo. Y saca más sonrisas que otra cosa. Lo que pasa es en que Marcial es un pobre desgraciado, pero bueno, o sea, sobre todo, ya te digo, es que yo no soy nostálgico, no lo he sido nunca. Entonces, ni melancólico tampoco. O sea, es que no me gusta eso. Parece esto de revolcarse en el pasado no mola. Un horror, vamos. Y lo bueno que tiene Revolver son siempre, cuando hablamos de cine, me gusta comentar los carteles de las películas, que creo que son importantes. Sí. Los discos y los LP, los vinilos, lo que sea de Revolver también. Todas las portadas tendrán algún significado. Yo aquí, lo cierto es que lo único que dije fue lo que quería transmitir o trasladar dentro de lo que debería de ser la portada, más o menos. Pero yo en general, en lo que es el arte de los discos, tengo muy poco que ver normalmente. Porque soy muy consciente de lo que puedo hacer bien, pero sobre todo soy muy consciente de lo que no sé hacer. Extraordinariamente consciente de mis limitaciones. De eso sí lo soy mucho, además. Entonces, eso siempre, pues la suerte que tengo es que ahora mismo pues, estoy rodeado de un equipo de gente extraordinario y que cada uno sabe hacer lo que tiene que hacer, empezando por este señor que tengo aquí a mi izquierda, que menos mi amante es todo lo demás. Entonces, claro, pues se ocupa de todo eso, y de lo que no hace él, lo hace un equipo de gente que él coordina y elige a los mejores. Entonces, bueno, pues en ese sentido siempre estamos muy bien rodeados y muy bien cubiertos. Y todo lo que se hizo para poder sacar toda la composición de arte, como te digo, de este álbum no fue tan sencillo, porque había que mostrar un Alicante de los años 70 que
había que meterse en archivos y cosas y que tuviese sentido con lo que estábamos contando en las letras. Pues tampoco se trata de que sacases a la gente directamente en el ¿cómo decirte? En la playa de San Juan en Bañador, que también, pero no era el caso. Tiene mucho más sentido esa portada, por ejemplo, ¿no? En fin. Después de todo lo que nos estás contando, ¿hay algo que no hayas contado en una canción aún? De este álbum o en mi vida. En tu vida en general. Seguramente. No he hablado de la muchísima pena que me da por ejemplo, no lo he hablado bien todavía, que eso es uno de los retos que tengo. Lo muy personalmente. Estoy convencido de que los animales juegan una liga a la que nosotros no vamos a llegar en la puta vida. A nivel de lo que es fidelidad, amor profundo del en serio, compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso nosotros no vamos a llegar ni de coña. Tampoco he hablado nunca de que me parece que lo mejor de vivir, lo mejor de la vida para mí es el poder compartirla con un animal. Esto lo he opinado siempre. O sea que hay muchas cosas de las que me quedan por hablar. De hecho he empezado ya con el disco nuevo. O sea que... Joder. Y venimos de una gira de éxito la gira empezó hace 3 semanas. Esta está funcionando, pero la del Dorado fue todo un bombazo. Pero eso fueron 11 conciertos. Claro, a una gira. 11, yo nunca le llamaré gira, ¿no? a 11 conciertos. ¿A partir de cuándo? ¿De cuántos? Es que esta gira son 50. Claro, 50 ya, que ya por cierto ya están publicados todos los conciertos. ¿Sí? Que en Valencia vas a cerrar el año, casi, el día 30. Sí. Y en Onda te tendremos el 13 de junio en Nice Alcaster, un sitio que lo recomiendo, que está muy chulo también, con todo agotado ya. Pues entonces no me lo recomiendo. Bueno, yo lo recomiendo para la gente que haya comprado la Iremos a la Nochevieja. A Nochevieja. Ni tan mal. Al Palacio de Congresos. Qué guay. Sí que es verdad, decía Ramón, esa gira del Dorado fue muy especial, ¿no? Porque era unos conciertos no al uso. O sea, tú empezabas el concierto, el Dorado de arriba abajo, tal cual. Sí, en orden nada más. En orden. Y luego ya, pues, los éxitos y pues canciones que la gente siempre demanda, ¿no? Pero ¿y por qué este año? Porque me ratoneé con lo del disco este. Si no, habríamos hecho lo mismo, pero con Calle Mayor, ¿eh? Buah, pues Calle otro. Si es Sí, que digan lo que digan. Se cumple el 30 aniversario de Calle Mayor. Cierto. Un pedazo de disco. Es que. Perdón, te he cortado con lo que ibas a decir. No, pues la gente le tiene ganas de Revolver. El Audeles Arche estaba a reventar. Luego he seguido la gira en los clips que mandáis y demás, a reventar. ¿Qué sensación te da a ti, Carlos? Porque ahora un trabajo nuevo y otra vez la gente respondiendo. Como tú decías, tienes 64 años, ya no eres un pimpollo, pero, jolines, es lo que tú decías, ¿no? Te has ganado el respeto, la gente te respeta, a la gente le gusta tu música. Qué importante es eso para un artista. Ocurren varias cosas. La primera, que todavía estoy dándole vueltas a cómo es posible que esté... Esto es una cuestión física y técnica, no es una cuestión de apreciación ni de que yo sea mejor o peor. Pero hay una cosa que sí que va en contra absolutamente de naturaleza. Es que estoy cantando mejor que en toda mi vida, pero sencillamente porque tengo la voz mejor que nunca. Y estoy acabando conciertos de 2 horas 40 y acabo como si no lo hubiese hecho. Eso no me ha pasado jamás. En los últimos años me venía ocurriendo más o menos. Pero lo de este año me sorprende mucho, para bien, además, ¿no? Claro. Esto por un lado. Y por otros, pues lo de que el público me tenga el respeto y el cariño que me tiene es algo que nunca sabes si va a pasar. O sea, yo cada vez que saco un... ¿Sabes qué pasa? Si yo no me creo nada. Entonces, yo cada vez que saco un álbum, fíjate tú, deseo lo mejor, pero siempre me preparo para lo peor. Claro. O sea, siempre he sido así. A mí me sigue sorprendiendo que los sitios estén llenos. Me sigue sorprendiendo que a la gente le guste mucho. Me sigue... Todo ese tipo de cosas me sorprenden tanto como el primer día. No me las creo, no las espero. O sea, no salgo al escenario pensando en que ya está todo hecho, ni muchísimo. O sea, de hecho, no soy el músico más fácil a la hora de trabajar para el resto de músicos, por ejemplo. Músicos o de técnicos. No soy el más cómodo. O sea, porque hay que hacerlo lo mejor que sabes. O sea, si no lo haces lo mejor que sabes, vamos a tener problemas. Otra cosa es que si lo haces lo mejor que sabes y no sale del todo bien, no pasa nada si lo has hecho lo mejor que sabes y lo mejor que has podido. Pero eso de
Es que yo no sé cómo se canta pensando en que mañana tienes que volver a cantar. Es que yo esto no sé cómo se hace. Entonces, como yo no lo voy a hacer, y yo siempre me planteo cada concierto como si fuese el primero o el último, pues ya lo siento, pero le voy a exigir lo mismo a todos los que están conmigo. Si no, pues si no quieren esa presión o no quieren ese tipo de cosas, pues es mejor que estén en otro sitio. Entre otras cosas porque tengo la suerte de que, como tú bien dices, hay un señor, una señora, un chico, una chica, lo que sea, un ser humano que se gasta 50 o 60 pavos, que me regala 5 horas de su tiempo fácil, entre que llega, entre que vuelve, más las casi 3 horas de concierto. Me regala 5 horas de su tiempo, 50 o 60 euros, o 40, en fin. Y se merece, para mí se merece, vamos, no hay nada más grande. Pensar que alguien, el dinero lo puede recuperar mañana, lo puede volver a ganar, pero el tiempo no. Y me acaba de regalar 5 horas de su vida. No me jodas, o sea, ante eso yo no tengo más remedio que cuadrarme y ponerme en firme y darle lo mejor que tenga porque lleva haciéndolo, además, esa persona lo lleva haciendo, por suerte para mí, muchos años. Entonces, que año tras año vuelve a ocurrir eso, a mí lo primero que me provoca es decir, señores, o os veo a todos el corazón por la boca mientras estamos encima del escenario, o si no, o sea, mal de que no quiero nada de mi lado, que no sea así, porque ese señor que hay ahí acaba de coger un dinero que vale, que cuesta mucho trabajo ganar, nos lo ha metido en el bolsillo y encima nos ha regalado 5 horas de su tiempo. Un respeto. O sea, esto para mí va a misa. Y eso me convierte en alguien, bueno, exigente. Duro para trabajar. Y ese hombre, o oye, esa yo mujer, puedo trabajar una semana contigo, pero así en plan machaque. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para forjarme. ¿no? Y luego ese hombre o esa mujer está esperando ya, una vez sale del concierto, sí, al señor. siguiente concierto. Sí, señor. Y ese Bueno. hombre o esa mujer se sube al coche y se pone un CD de Revolver. A mí la idea Para es que volver a vuelvan casa. a casa pensando en que han vuelto a casa con lo que se han gastado en la entrada ya en el bolsillo y un poquito más. Esa es la idea. O sea, que vuelvan a casa pensando en que les ha merecido la pena. Siempre intento que la idea es conseguir que merezcan la pena. A veces lo conseguiré más, a veces lo conseguiré menos, pero lo que sí que hago es siempre hacerlo lo mejor que sé. De eso nunca hay ninguna duda. Y a partir de ahí, de hecho, el concierto son 2 horas 40 en las que el único que no se baja del escenario soy yo. La banda se baja 5 temas, 4 temas, y están descansando un ratito. El único que no se baja soy yo. Por cierto, volver a ver gira en teatros. Me Sí, explico, sí. básico, porque el teatro parece que no, pero es que está muy chulo ir a un teatro. A mí es que donde más me gusta, mientras puedo seguir tocando en teatro, seguiré tocando en teatros, porque es donde más me gusta tocar. Yo pude verte en el Olimpia, pues hará 10 o 12 que años, iba pero solo, que el sí. escenario era una percha. Eso, Sí, señor. Y me encantó el de Giria, el de la primitiva de Giria también, que actuaste un montón de años también, que en un lugar mítico en Giria, donde la banda allí es lo más, y tiene ese encanto el teatro con esos básicos que es maravilloso, que uno se deja llevar. ¿Te refieres cuando voy yo solo? Sí. Esto estamos dándole vueltas a lo mejor, pero eso va a ser como muy pronto para finales del año que viene, como muy pronto. Porque esta gira acaba la primera semana de abril del 2027 y después nada hasta, pues no sé, ya veremos. Estamos dándole vueltas todavía, no sabemos si haremos unos cuantos conciertos cuando acabe el 2027, si empezaremos en el 2028, no, todavía no lo sabemos. Estamos ahí, dando vueltas. Bueno, estaremos pendientes del básico, porque el primer básico cambió prácticamente todo, ¿no? El primer básico fue... Pero tú hablas de grabar un básico otra vez. No, de hacer un básico en un teatro. Pero digo que el primer básico que hiciste, ese fue el cambio total para Revolver, Sí. para Carlos Sí, Goñi. sí. Es así. Sí, además sería de lo más necio por mi parte no reconocerlo. O sea, fue exactamente eso. Lo que digo siempre es que el básico 1 lo que hizo fue cambiarme de cajón en las tiendas de discos. De estar en el cajón donde están todos los discos de todos, a pasar al cajón de los discos que tienes que escuchar. Y luego hay gente que tiene canciones de Revolver. Yo siempre, lo entrevistamos hace 4 o 5 años, siempre lo digo. Yo cuando me casé, cuando dije el si quiero, sonó el Fado de Lisboa. Esa canción, para bien o para mal, uno es como la tiene dentro. Eso pasa con todas las canciones. Yo me aburro de decir que yo no sé escribir un hit. Y no es que no sé cómo se escribe.
Porque es que yo tengo la teoría de que no somos nosotros los que escribimos los hits. Yo escribo canciones, vosotros hacéis los hits. Me refiero al público, quiero decir, no la gente de radio, sino el público es el que decide qué se guarda en el corazón y qué no se guarda en el corazón. Ya se pueden poner las compañías como quieran, las televisiones como quieran, da lo mismo. Al final, te voy a poner un ejemplo, ni El Dorado ni El Faro de Lisboa fueron singles. Claro, hoy en día lo escuchas y dices, ¿cómo puede ser? Pues así fue. O sea, fueron otras canciones, pero esas dos no fueron single nunca. Entonces, esas cosas nunca pasan y esa es la magia de esto, que tú sueltas una canción y a partir de ese momento, si la canción se convierte en un hit, no tiene nada que ver contigo. Tú has hecho una canción. Por las mismas, yo cuando me pongo a escribir, jamás admito la injerencia de modas, tendencias, el público, nada de todo esto. Cualquiera pensará que soy un orgulloso, un egocéntrico. No, ni mucho menos. Es que creo que como músico que soy, mi obligación está en ser lo más honesto que pueda. Y para mí eso pasa por hacer exclusivamente lo que me diga el corazón. Y el alma, y la cabeza. Y eso lo pongo directamente en el disco y luego después al público le gusta o al público no le gusta y me la tengo que comer. ¿Te sorprende algún hit del público en particular? ¿Alguno que diga, bueno, mira, del público en general, alguna canción que digas, pues yo creía que esta no, y el público la tiene ahí como en el podium? Me sorprende más al revés. Hay alguna canción que yo pensaba que iba a funcionar muy bien y me la he comido con patatas. O sea que sí, eso sí me sorprende. Las que el público elige no me pueden sorprender porque al final las eligen ellos. Entonces no es sorprendente, le gusta y le gusta. Hombre, vamos a ver. Sí me sorprende Calle Mayor. Piensa que Calle Mayor es dura, ¿eh? Es una canción dura. Un momento. Salió en el año 96, cuando las canciones duraban 3 minutos y medio. Esa canción dura 7. O sea, eso es una locura, ida de olla. Toda hablada, con una letra que no es precisamente la más fácil y el ritmo 3x4. O sea, tenía todas las medallitas para habernos metido un guarrazo de mucho cuidado. Y me acuerdo que cuando le decía a José Luis de la Peña, decía, ¿vas a sacar esto de single? Me decía, sí. Me decía, ¿pero y por qué? Decía, porque la canción me parece la hostia. Entonces, pues y con Revolver siempre hemos intentado, yo no, porque yo nunca he elegido singles, excepto cuando a partir del momento que tengo mi propia compañía, y no elijo todos, aquí los elegimos a medias, unas veces él, otras veces yo, y así nos equivocamos juntos. Pero en Warner yo lo único que pedía siempre era, yo hago los discos, no me digáis cómo tengo que hacer los discos y yo nunca os voy a decir cómo tenéis que venderlos. Y ese trato lo llevamos hasta el final, o sea que hasta que ya no me gustaba lo que había en Warner porque no tenía nada que ver con Warner y me fui. Pero así era, yo no elegía los singles, siempre los elegían ellos. Carlos, ayer bichando por internet estuve viendo en Instagram un clip que habéis puesto de Miguel Giner contando cómo ha grabado las baterías del disco y él venía a decir que lo bueno que tenía el disco es que suena a muy directo y que eso también en la gente influye muchísimo. No lo sé. Esto no lo sé, porque podríamos ponerme a enumerarte discos en directo que han vendido la intemerata y del directo los aplausos del público están doblados. No me refiero a eso, me refiero que hasta los aplausos están doblados, con lo cual está regrabado todo lo demás. Y la gente no lo sabe. O sea que no lo sé, al final creo que los álbumes... es que no lo sé. Es que no lo sé. Yo como aparte que sabes que soy fan de tu carrera y demás, yo lo que sí que observo cuando voy a un concierto es que no difiere mucho de lo que he oído en un CD. Y eso mucho más duro Revolver en directo que en disco, pero 28 veces. Sí, pero no difiere. O sea, escuchas la canción, sí, es claro, la canción, claro. Son los solos, claro. Hay mucha gente que no hace eso y eso la gente también lo valora a veces. ¿Ves lo que escuchas? Es lo que vas a ver y eso es cojonudo. Eso es lo que creo que pasa con Revolver, que la gente no se siente en ningún momento se va a sentir estafada. Claro. Esto está claro. O sea, le puede gustar, le puede no gustar. Habrá gente que esté más a favor, gente que esté más en contra o lo que sea, pero estafado no va a salir nadie. En todo caso vas a decir, joder, es que Revolver no me gusta, no sé por qué he venido. Vale.
hay mucha gente que le pasa, por suerte para mí, le pasa al contrario. No me apetecía mucho venir a verte, pero me ha llevado una sorpresa genial y me lo he pasado maravilloso. Nos vemos en el próximo. Esto no suele ser más habitual. También imagino que la gente tiene buen gusto y no llega y te dice, la verdad es que pensaba que no me iba a gustar y efectivamente no me ha gustado. O sea, eso tampoco ocurre. Es de más. No pierden el tiempo. Hay de todo. Venga, Ramón, Bien, vamos a no ir perder el terminando. Ahí terminando, me gustaría que nos recomendara Carlos Goñi una película, un libro y una obra de teatro. Una película que he visto últimamente, me gustó mucho la española esta de los Goya, La Cena. La Cena, sí. La gustó. Cena. Entrevistamos al director, sí. Me gustó mucho. También me gustó mucho una que he visto ¿cómo se llama? Franchella. La de las que son 16 historias distintas. Una argentina. Guillermo Franchella. Lino Franchella, sí. Está muy bien, la película es entretenida. Él hace un alarde de... Yo si fuese actor me pondría esa película en bucle. ¿No has visto de la serie de Disney? La ¿Cuál? que es La el conserje de... Todavía no. Brutal. Todavía no. Pero esta desde luego es un alarde de interpretación porque son 16 papeles en 16 medio cortos que duran nada, pero va de uno al otro a la noche el día. Es un monstruoso. En Argentina arrasó. Es que la película está muy bien. Es muy entretenida de ver. ¿Un libro? Un libro siempre, El Quijote. Si lo habéis leído, volverlo a leer. Si no lo habéis leído, no sé qué estáis esperando. ¿Y una obra de teatro que hayas visto recientemente? Sí, claro que sí. La última, Pepe Sacristán. Un grande. Y grande. Es que, primera, que es muy amigo mío. Y segunda, que es una maravilla ver cómo le funciona la cabeza a este hombre. Y no voy a decir la cosa de esta de consudan historias. No. Cómo le funciona la cabeza a este hombre. Punto. Y el talento que tiene tan descomunal. Ya, o sea, es que es un privilegiado y aparte que se cuide mucho. Que se cuida mucho. Pero la obra es una maravilla. Pues Fernando Fernán Gómez. Sí, está basada en el libro El tiempo amarillo. Y El hijo de la cómica se llama la obra. Sí, cierto. Y aparte estoy tocando yo también ahí. Y me lo pidió Pepe y la guitarra española que suena por ahí en medio. Pero no, eso no es a lo que tenéis que ir. Lo que tenéis que ir es a ver la obra de arte que hace este hombre encima del escenario. Carlos, y cuando escribiste Sacristán de Sacristanes, ¿cuál fue la reacción de Pepe Sacristán? Pues conocernos. ¿Te parece poco? Aquí se la pusimos, porque venía al Olimpia. Dice, pues no tengo el gusto de este chico, pero oye, qué canción más maja, nos dijo. Sí. Además la oyó entera, se la pusimos entera. Pues me dio una sorpresa Matt, porque estábamos en el programa de ¿cómo se llamaba esta mujer? No me acuerdo. La de Lo que necesitas es amor. Isabel Gemio. Isabel Gemio. Y bueno, pues puso la canción y me dijo, esta canción, ¿conoces a? Dije, no, bueno, la verdad es que no me acuerdo cómo fue. Dijo, bueno, pues yo lo que sí, con quien sí te puedo poner en contacto es con hola Pepe, ¿cómo estás? Por teléfono. Y yo me cagué encima. Porque claro, para mí, que es luego cuando nos conocimos se lo tuve que contar, para mí Pepe Sacristán significaba algo más que un actor. Yo pertenezco a una generación puramente de la transición en la cual cuando de repente aparece un señor como Pepe Sacristán haciendo películas como Asignatura Pendiente, como Solos en la Madrugada, Cierto, etcétera, de etcétera, Garci, etcétera, sí. y Garci, que era lo que se llamaba la tercera vía. Esto me lo ha contado Pepe después, yo no lo sabía. Cuando aparece Pepe en ese momento haciendo eso, yo pensaba que ese era el tipo de español que íbamos a ser. O sea, un tipo así de culto, de moderno, de rápido, de brillante, de no sé qué. Yo pensaba y decía, joder, me gusta esto que viene. En la peli de que él hace de radio, que él es el monólogo final, Sí. que uno lo escucha y dice, pues, Sí. no Yo sé si hemos llegado a eso o no. Yo Creo pensaba no, que eso es lo que íbamos a llegar y muchas veces cuando estamos cenando digo, eres un jodido, a eso has llegado tú, nosotros no hemos llegado ahí, que lo sepas. O sea que, no, es una maravilla, la verdad es que es un hombre que pues también te puedo recomendar que se vea el documental que se ha hecho sobre Alfredo Landa, que merece la pena. También, eso lo tengo pendiente. Es muy bonito. Otro de los grandes de nuestro. Sí, de aparte nuestro eran cine. íntimos amigos los dos y o sea, Pepe era íntimo amigo de Alfredo Landa. Y con Alfredo Landa puedes ver Venta Alemania Pepe, que puedes ver el crack. Yo ¿Me explico? sí, O sea, es- yo sí. Lo que pasa es que hay muchísima controversia en ese sentido y la mayoría de la gente le pone a parir hablando de que si el landismo para arriba, el landismo para abajo, cuando a mí me parece un pedazo de la historia de este país. Cierto. O sea, cinematográfica, sin duda, cultural en realidad, ¿no? Y creo que hay mucha ironía muy malentendida por parte de la gente tratándolo de casposo
cuando lo que yo creo es que a la censura se la ventilaban por donde les daba la gana. Pero bueno, estos eran cosas del señor Azcona y del señor Berlanga. Carlos, ¿qué hemos perdido más? ¿Un gran jugador de balonmano o un gran profesor? Como no he sido ninguna de las dos cosas, no tenemos ni puta idea. Pero sí que te puedo decir que yo era feliz jugando a balonmano, me iba muy bien. Y me gustaba mucho la idea de ser profesor de literatura. Al final, bueno, la vida, como te digo, me ama y, bueno, pues no sigo jugando a balonmano, no, pero soy monitor de marcha nórdica, ¿vale? Y me lo paso muy bien por ahí. Y luego, por el otro lado, pues escribo. No soy profesor, no, porque tampoco... Alguna vez me han propuesto dar algún masterclass y cosas por el estilo aquí en Berkeley y cosas así, pero siempre digo lo mismo, es imposible, nunca lo voy a poder hacer porque yo no sé explicar lo que sé, con lo cual mucho menos enseñarlo. Y encima mi novia es profesora, así que complicado. Veo lo difícil que es el serlo y bueno, pues es toda una vocación descomunal. Sí. Bueno, pues tenemos disco, LA03010. Posiblemente una novela, posiblemente. No, ya. No. Eso ya está desechado. Yo nunca les he hecho nada. Yo nunca les he hecho nada. Dependerá de un día. Ya sería la bomba ya. Mira, a las 3 semanas de haber sacado el año pasado, hace un par de años, cuando sacamos Adictos a la Euforia, a las 3 semanas, al mes, no llegó al mes, de estar el disco en listas, comenzar la gira, todo como un tiro. Me levanté una mañana y dije, oye, guapo, voy a grabar este año un disco de versiones. Y me dijo, pero espera un momento, tenemos el disco hace 3 semanas en la calle. Digo, ya, pero este año vamos a grabar un disco de versiones. Digo, pero si no nos hace falta. O sea, ¿para qué? ¿Por qué? Porque sí, porque me apetece mucho hacer esto. Y lo hicimos. ¿Y qué? Pues que salió genial la jugada y nos lo pasamos tremendo y ya está. Con lo cual, yo no le pongo puertas a nada. De repente puedo hacer una novela, como puedo no hacerla, como hacer una segunda parte de Marcial Cuartero, como vete a saber, o sea, como el disco nuevo con el que ya estoy liado, de repente lo paro y me lío con otra cosa. O sea que. Gracias a Dios no tengo que dar explicaciones en ese sentido y es una maravilla poder vivir así. Bueno, pues Carlos, que muchísimas gracias por estar aquí. No, el honor es nuestro. Gracias por presentarnos. Me lo he pasado muy bien. LA03010, un exitazo y la prueba tienes que era en las listas de ventas estás ahí arriba. Gracias por acompañarnos aquí en Mañana es Tarde. Te deseo muchísima suerte. Yo deseo suerte a todos, que nos viene bien a todos, siempre. Sobre todo no tener la mala. En la buena no confío, pero en la mala sí. Estás rodeado de muy buena gente. Sí, esto es cierto. Y en el escenario también. También. Qué suerte tienen. Lo dicho, yo te tiro el guante. Una semanita, hombre. Ahí, méteme caña, que me la merezco. No lo sé, no la conozco, pero me da que hazle caso a tu productora que tienes ahí. Pues sí que lo sabe bien. No, sí Atenea está diciendo que sí, que se vaya con... No, vete. Bueno, pues Carlos Goñi, un auténtico placer. Matt, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Nosotros nos vamos a hacer un alto en el camino y continuamos en Mañana es Tarde. Ni mejores ni peores, solo los que nos tocaron y pudimos tener. Y si somos lo que somos, con errores vestidos de aciertos, días pintados de vértigo, pero nuestros al final. Y fueron nuestras almas y huesos el tuétano de aquellos tiempos, y a que teníamos más miedo si a caer o saltar. No echo de menos mi vida, pero sí que echo de menos cómo éramos entonces y con todo por hacer. Aquellos días con todo por hacer. Mañana es tarde con Juanfran Barberá. ¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
Este cap de setmana, bous en Apunt. Diumenge, des de la plaça de les Fentes, correguda amb Fortes, Víctor Hernández i David de Miranda. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada es veu en Apunt. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. En la Edad Media, una orden fue traicionada, pero su legado nunca desapareció. Llega La venganza de los templarios de Begoña Valero, una apasionante novela histórica llena de misterio, conspiraciones y secretos ocultos. Herederos de los templarios buscan justicia en un mundo dominado por el poder y la traición. Descúbrela ya, La venganza de los templarios. Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana. En el Consorcio Valencia Interior, cada gesto cuenta. Si separas correctamente tus residuos, ayudas a cuidar el entorno, ahorrar recursos y construir un futuro más circular. En el Consorcio Valencia Interior trabajamos cada día por una gestión responsable de los residuos, pero el cambio empieza en casa. Consorcio Valencia Interior, comprometidos con el medio ambiente y con nuestros municipios. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Pues continuamos en Mañana es tarde, Ramón, ¿qué? Oh, por cierto, me han mandado un mensaje y... Dígame usted. Mi novia me dice, desecha que curres con él. Hostia, es que ahí puede haber una explosión de caracteres. Me encantaría tocar con él. ¿Sí? ¿Una semanita solo? Bueno, luego 100 más tiempo. Es que yo sé que si me cojo una semanita me va a coger para toda la vida. Y lo siento ser tan sobrado, pero es que es así. Lo que pasa es que tiene un muy buen batería, Miguel Giner es un kraken, total. Tienes que tener una gran banda, Para tantos conciertos, tantas A ver, giras. él se rodea de... Lo hemos seguido porque ya era redundar, que esto ya lo habíamos hablado con él en la anterior entrevista, pero él se rodea de muy buenos músicos. Y encima aquí en Valencia es que hay una cantera en el SMAR, que es la Escuela de Música de Alto Rendimiento, que es la pera limonera. Bueno, pero es lo que has comentado tú, lo que escuchas en el disco o en el vinilo. Porque lo graban los mismos, es que es lo que toca. Lo escuchas en directo, que pasa con muchos artistas que no. ¿Cuántas veces escuchas un artista y luego vas a verlo en directo? Le comenta lo de Locos, que fue antes de Navidad. No ha entrado, no ha entrado. No ha entrado porque, en fin, hubieron grupos que yo creo que iban un poquito... Escucha, y un día contaremos las 2 castañas que me ha pegado antes de entrar. Que me ha hecho plis plas. Oh, joder, tío. Pero bueno, tiene su público fiel. Somos Carlos fieles Goñi, y ahí en estamos. estado puro. Ha valido mucho la pena. Sí. Esperar. Tú ves cómo valía la pena. Y tenerlo en directo. Lo más importante. Eso sí. Daré las gracias a Matt. A Matt que es su y Ana también. Y a Ana, también, por supuesto. Porque nos han hecho felices. Esto ya ha sido un auto-homenaje, ¿no? Bueno, Ramón, que luego vienes tú a hablar de cine. Con Los Justos. Una película que la tenemos en cartel con Carmen Machi y compañía. Una peli que Atenea y Juanfran, os digo de qué va. Venga, va. Hay un juicio y hay un culpable, que es culpable. Pero el jurado popular que lo tiene que dictar sentencia es sobornado por ese individuo que va a ser declarado culpable, que si le declaran inocente a cada uno le da 1 millón de euros. ¿Qué haríais vosotros? Yo ser justo, lo siento. ¿Sí? ¿No cobrarías el 1 millón de euros? No. ¿No? ¿Y tú, Atenea? Tampoco. ¿Para qué quieres el dinero sucio? Claro.
Pues de eso trata la película. Escucha, hay que tener la conciencia tranquila. Y siendo normales, hay veces que no la tenemos normales. Pues nada, Ramón, que moltes gracias. El viernes más. El viernes más y mejor, guachupearemos. Aquí estaremos. Todos juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Un auténtico placer. Atenea, que muchas gracias, nos vamos al informativo, ¿vale? Pues nada, que vamos al informativo y a la vuelta vamos a hablar de cine con Ramón. Y aquí me tienes dispuesto a preguntarte si quieres verme aunque sea solo una vez. Será porque quiero ser la pata que de sobra se te falta a ti también. Te escribo una canción para escuchar todo aquello que me tengas que decir, pero mirándote a los ojos esta vez y ante tu puerta en lugar de 1000 kilómetros de ti. Pero mirándote a los ojos esta vez y ante tu puerta en lugar de 1000 kilómetros de ti. Debí de prometerte y no lo hice, cuidarte como quien cuida su vida, sin reglas, sin tiempo ni medida. Hoy lo haría, te juro que lo haría, y cogerte del culo mientras te pido que me pagues el beso que me debes. Desde el día en que quemamos en la playa los querernos y quereres. Desde el día en que quemamos en la playa los querernos y quereres. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. El Gobierno lanza un mensaje de tranquilidad y confianza absoluta en el que fuera presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por 3 delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Desde el PSOE respaldo también a Zapatero y señalamiento a Partido Popular y Vox, ya que dicen no perdonan los avances en la época del expresidente socialista. Desde Sumar, entre tanto, piden respetar la presunción de inocencia, mientras que desde Podemos creen que la imputación de Zapatero complica aún más la gobernabilidad. Escuchamos por este orden a Gerardo Pisarello de Sumar y a Ione Belarra de Podemos. Permítanme también acogerme a la cautela en un momento como este, a que la justicia actúe con todas las garantías y respetando la presunción de inocencia. Que la derecha le tiene muchas ganas a Zapatero, eso es evidente, pero también por otro que el gobierno cada vez lo tiene más difícil. Un gobierno que no se enfrenta a la corrupción, a la guerra sucia judicial, que se gasta el dinero de la vivienda y que debería ir destinado a bajar el precio de la compra en armas y tanques por orden de Donald Trump. Desde el Partido Popular, su secretario general Miguel Tellado califica la imputación de Zapatero de un asunto de extrema gravedad. No solo hablamos del expresidente del gobierno, dice Tellado, sino del principal consejero de Sánchez, por lo que el gobierno tiene que dar explicaciones ya. Para el secretario general del PP, el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer. Y reacción también de Vox, Ignacio Garriga en Telecinco. Evidente que hoy para los españoles no es un buen día, porque es la primera vez que un expresidente del gobierno está imputado, aunque por desgracia no nos sorprende que el Partido Socialista nos vuelva a meter en titulares internacionales con aspectos relacionados con la corrupción. Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio en el centro de la causa los 53 millones de euros del rescate público que el gobierno de Sánchez entregó a esa aerolínea durante la pandemia. Los abogados de Actoir piden que la investigación se extienda al PSOE. Esperamos que se haga la luz en este asunto y se vean las implicaciones no solamente de Zapatero, sino también del Partido Socialista Obrero Español. Justamente hablando del Partido Socialista hay un detalle a tener en cuenta, y es que cuando echan a Ábalos de toda la cúpula del partido, de también el ministerio, el que toma de facto las riendas del Partido Socialista, al margen del también investigado Santos Cerdán, es Zapatero, lo sabemos todos. Hoy muchos podrán decir que no lo conocen, a lo mejor, que es lo que suele hacer el Partido Socialista cuando está asustado, pero lo sabemos todos y esperamos que esto sea la puerta, como ha dicho Javier María,
a que el Partido Socialista tenga que dar todas las explicaciones oportunas por el rescate de Plus Ultra y esperamos también que se sepa la verdad, como en Aztoir siempre hemos defendido a nivel nacional y a nivel internacional. En los mercados financieros la agenda otorga un cierto respiro de cara a las actas de la FED y a los resultados de Nvidia de mañana. Hasta entonces las noticias algo más alentadoras sobre Irán abren la puerta a una tregua en las plazas bursátiles. En este contexto, como decimos, avances generalizados de los índices europeos. El IBEX 35 camina hasta ahora con una subida del 0,43%, 17.832 puntos. París arriba un 0,88%. El DAX alemán se revaloriza un 1,45%, mientras que el Eurostoxx 50 opera con una subida del 0,38% a 5.897 puntos. Dentro del IBEX 35 es ACS quien lidera las caídas con una corrección cercana al 5%. En positivo destaca Celnex con una subida del 3,43%. En el mercado de divisas el euro corrige frente al dólar abajo un 0,29%, se compra y vende a esta hora a 1,1621 dólares. En el mercado de materias primas cae el barril de referencia en Europa, el Brent abajo un 1,10%, 110 dólares 87 centavos. Otras noticias. Y el cantante Julio Iglesias interpondrá en el Tribunal Supremo una querella por delitos de injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz después de que ella haya rechazado retractarse de los comentarios que hizo en relación a la denuncia que fue interpuesta contra él por presuntos abusos sexuales. Los representantes legales del cantante y de la ministra de Trabajo estaban convocados hoy en un juzgado de Madrid a un acto de conciliación previo a la interposición de la querella. Yolanda Díaz se ha negado a retractarse de esos comentarios que el cantante considera injuriosos al no reconocer que hayan supuesto un daño reputacional ni del honor de Julio Iglesias y al entender que no se ha vulnerado su presunción de inocencia. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radio Intereconomía, la ràdio de les empreses. Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana. Cuando todo está en su sitio, se vive mejor. En Armatec creamos armarios empotrados que se adaptan a tu hogar y a tu vida. Diseño, orden y comodidad. Llámanos al 711-216-958. Armatec, armarios que encajan contigo. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Este cap de setmana, bous en Apunt. Diumenge, des de la plaça de les Fentes, correguda amb Fortes, Víctor Hernández i David de Miranda. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada es veu en Apunt. Si la teua empresa necessita créixer, innovar o fer un pas més, ara és el moment. L'IBF t'ofereix préstecs bonificats en excel·lents condicions, a llarg termini amb tipus d'interès fix i sense comissions. Per a impulsar la teua empresa, compta amb nosaltres.
Presenta la teua sol·licitud en préstamos.ibf.es. Generalitat Valenciana. Ángeles. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Los 9 miembros del jurado popular dispondrán de hasta 3 días para deliberar. Culpable. Claro que culpable. Culpable el tirón. Culpable. Culpable. También culpable. Uy, ¿Qué pasó? se ha ido la luz. ¿En qué lado quieres vivir? ¿Qué es esto? Ulla nos ofrece 1 millón de euros por comprarnos el voto. Creo que esto es lo que es. Un soborno en toda regla. No voy a coger ese dinero. Muy seguro, estás tú. A ver, es 1 millón, no una patada en los huevos. ¿No le da miedo ir a la cárcel? ¿Pero cárcel de qué? Con la edad que yo tengo. Esta gente sabe quiénes somos, conocen a nuestras familias. ¿Pero qué dices? ¿Que van a ir a por nosotros o qué? Aquí estamos para intentar meter a un ladrón en la cárcel, no para convertirnos en uno de ellos. ¿A ti qué te pasa? ¿Que te crees mejor que yo? Mira, al entrar me pareciste tonta, así te lo digo. A mí me lo pides de usted y por favor. Hay que pensar las cosas como... ¿Nos dais cuenta que están consiguiendo lo que quieren? Jugar con nosotros, que nos empecemos a tirar mierda. Yo vine sabiendo que mi vida era una mierda. A lo mejor alguno se dio cuenta acá. Es que si yo hago esto, no sé cómo podría mirar a mis hijos a la cara. ¿Y si no puedo volver a dormir? ¿Eso es lo justo? Pues para mí no. Porque yo sé perfectamente que esto no está bien. No hay chiste. Mañana es tarde, Radio Intereconomía Valencia, hablamos de cine y nos tenemos que ir, como suele ser habitual, a los cines Leeds y vamos a hablar con el director Fer Pérez y con la actriz Marina Guerola de la película Los Justos. Muy buenas a los dos. Muy buenas. Lo primero, gracias por estos minutos. Bueno, la película, a ver, una vez, después de verla, uno se queda diciendo, uno se cree que es buena persona, pero... la vida te puede llevar por otros derroteros, ¿no? Porque el dinero al final siempre es goloso. Ya, bueno, a nosotros nos gusta decir que la película casi más que hablar solamente de corrupción sí o corrupción no, que al final es una dicotomía pequeña, nos gusta decir que es más una película de circunstancias, ¿no? De las circunstancias personales de cada uno, de cómo estamos intentando navegar y sobrevivir en esta vida, ¿no? Y de repente justamente a estos personajes les aparece esta pregunta, ¿no? Este dilema moral, ¿no? Que les salpica durante una deliberación, un caso de corrupción, y de repente esa corrupción les salpica a ellos directamente, ¿no? Y les obliga a tomar partido, ¿no? Sobre en qué lado de la historia quieren estar, o sea, del lado de los buenos o de los malos, ¿no? Y las circunstancias vitales les atraviesan, ¿no? Y hacen que tengan que tomar una decisión u otra, ¿no? Entonces sí nos gusta decir que claro, en principio todos tenemos las ideas muy claras o los valores muy claros sobre lo que queremos o quiénes somos, pero que al mismo tiempo luego en el sistema en el que vivimos y cómo está organizado todo es muy complicado a veces llevarlo a cabo y ser coherente con tus propias ideas. Bueno, Marina, por cierto, de Xàtiva, sí, de la comunidad, al ver la película también, lo que comenta el director es los personajes tienen muchísimas capas. Porque a lo primero parece que, bueno, cada uno tiene sus problemas, pero no, va rascando y al final el que parecía que era perfecto igual no lo es tanto como los demás. Y esto pasa hoy en día, la sociedad de hoy en día. Claro, es que yo creo que son personajes que, aunque sean muy estereotipados y muy diferentes entre sí, no dejan de ser humanos. Y creo que eso es lo que te hace empatizar o te hace también verte reflejado en alguno de ellos y lo que dices tú de llegar a cuestionarte tú qué harías en tus circunstancias, ¿no? Claro. Creo que es lo interesante también de los personajes. Sí. ¿Cómo fue rodar? Bueno, primero, ¿cómo te vino la película, el proyecto de la película? Pues el proyecto de la película me vino sin esperármelo, la verdad, porque no hice prueba y de repente me la plantearon, me leí el guión y me pareció tan interesante y luego, claro, cuando me dijeron el elenco que había, pues yo dije, pero ¿yo qué pinto? Pinta mucho, sí. Fer, menudo elenco de protagonistas.
Yo creo que sí, Vamos, que ha sido no es fácil, ¿eh? No es fácil, ha sido una carta a los Reyes Magos que yo creo que ya no me van a traer nada más durante años, porque ya con esto... No, la verdad es que sí, que a pesar de ser una película novel, nosotros, Jorge y yo, el codirector y también co-guionista junto conmigo, queríamos, sí que ambicionábamos un casting también potente, ¿no? Que a nosotros nos ayudara a construir la película, ¿no? Entonces que escribimos una carta a los Reyes pensando que a ver qué pasaba y se cumplió, ¿no? Es, como comenta Marina, prácticamente ninguno de los 9 actores hicieron prueba, fueron todos elegidos sabiendo que obviamente sus carreras les avalaban, ¿no? Y es verdad que, por ejemplo, Carmen Machi y Pilar Castro sí estaban casi desde el principio, porque es una historia que llevamos desde 2018 desarrollándola. Ellos nos han acompañado al principio y luego fuimos conformando el casting final, pero sí, para una ópera prima contar con esta caterva, como me gusta a mí decir, de actrices y actores maravillosos es un sueño. Para una película y sobre todo para una ópera prima, ¿ya tienes en la cabeza a los protagonistas antes de rodar o eso viene después? Pues justamente Jorge y yo sí nos gusta tener una idea aproximada, no agarrarte mucho a lo mejor a la idea de que lo puede hacer alguien, porque luego te puedes llevar una excepción, pero sí una idea de por dónde. Entonces a lo mejor sí tenemos un abanico como de personas, ¿no? Porque a nosotros nos gusta poner la cara y nos gusta visualizarlo y cómo suenan las voces. De repente somos como un poco frikis de cómo se empastan las voces o cómo funciona, y en este caso sí necesitamos también de repente como que funcionaran de forma individual el personaje, y luego cuando los viéramos en grupo formaban solamente uno de manera homogénea. Y luego para los dos, Fer y Marina, es una película, yo digo que de no diálogos, de ver la cara de cada personaje, de ver los ojos, esos silencios que son muy importantes en la película, y expresa muchísimo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, o sea, yo te diré que aquí es verdad que creo que es una película bastante de texto. Sí. O sea, creo que, porque están todo el rato debatiendo, y justo hablábamos que podría ser perfectamente para una obra de teatro, porque creo que el guión para mí es fundamental en esta película. Es verdad que los silencios también, pero creo que no es una película que se categorice por... Sí, es verdad que nosotros sí, por ejemplo, sí tratábamos ahí como también de abordar un poco, a lo mejor sí hacemos mucho los planos de la escucha, cómo la persona está escuchando, ¿no? O cómo reacciona ante cierto comentario, ¿no? Yo creo que una de las cosas más interesantes, o yo como guionista, que cuando de repente estoy en un grupo de personas, en una reunión o en un cumpleaños, a veces me tengo que poner el volverme a la reunión de lo que se está contando, porque estoy fijándome más en las reacciones de la gente, en las caras de la gente de lo que se está hablando, que en lo que se está... Ya, eso sí. Pero es verdad que el grupo te invita a eso, no solamente a estar en lo que se dice, sino en el cómo se escucha, ¿no? Por eso, ya que tenemos al director, también felicitados por la banda sonora. Muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante en la película. Las felicitaciones también para Beatriz López Nogales, que es la compositora, y la verdad es que sí, que es una de las cosas también de las que estamos más orgullosos. Queríamos una banda sonora que se saliera del arquetipo de lo que se suele hacer a lo mejor en comedia, ¿no? Que quizás a veces, según el proyecto, está un poco más protoestipada y estereotipada, perdón, y de repente sí hemos indagado aquí mucho en el folclore español, en una idea que rezumara bastante idiosincrasia española, ¿no? Entonces hay como una investigación de los instrumentos españoles, de la pandereta, de la lata de pimentón con dedales, de la botella de anís y de la España de siempre. Y Marina, ¿cómo fue el rodaje con todos estos cracks de la interpretación de nuestro país? Ostras, pues bueno, hubieron bastantes incidentes y esto fue curioso cuanto menos, pero la verdad que fue una gozada. Todos íbamos remando a una, al ser también una película muy coral, no sé, o sea, yo lo disfruté muchísimo, aprendí también muchísimo de mis compañeros, así que no me puedo quejar. Vienes de Los Destellos, nominación al Goya incluida. La gran película, y ahora con esta un reparto global. Por cierto, ¿cómo es el día a día en esta clase de rodaje? Por ejemplo, en esta película. ¿Porque fueron muchos días de rodaje? Pues la verdad que no, porque fueron 4 semanas. 4 semanas. Y rodábamos, la mayor parte de la película pasa en el mismo espacio, y era en el mismo hotel
donde dormíamos. Entonces, básicamente nos pasábamos en el mismo espacio todo el día, que es como hubieran vivido un poco, como decís vosotros, sí, y como se vive un poco el jurado popular en la vida real de que no te dejan salir tal y cual. Y la verdad que a veces era como un poco, necesito que me dé un poco el aire para despejarme un poco, pero fue muy divertido. Si es que yo creo que formamos un equipo entre todos. Qué importante es eso, ¿eh? Sí, esto yo creo que es una de las cosas más importantes. Ir a trabajar a gusto no tiene precio. Y luego con esta película que, bueno, está funcionando muy bien en taquilla, está gustando, que eso es importante. Venís de Málaga, ¿no? La presentante de Málaga. Sí. Festival, yo no sé si es la pieza angular del cine español hoy en día, hay que ir a Málaga o a San Sebastián también, pero a ver cómo en Málaga también reacciona la gente y cómo fue allí la acogida, porque aquí ahora mismo ya el cartel y con buena taquilla y buenas críticas, pero en Málaga, ¿cómo fue el inicio de...? Pues la verdad es que bastante bien, ¿no? O sea, yo creo también como primera peli, de repente que te la cojan en Málaga, estar en sección oficial, poder presentarla. Fuimos también al Cervantes, porque incluso no todas las que están en sección oficial fuera concurso van al Cervantes. Tuvimos la suerte de ir allí a la gala de Radio Televisión Española. La verdad es que un regalo poder presentar la película en una sala con 700 personas fue también un regalo y también un poco de nervios, ¿no? De ver cómo se recibía, porque era la primera vez que se veía con tanta gente. Nunca habíamos hecho pases pequeños de amigos, pero no más de 6 personas, y de repente presentarla y que la vieran 700 personas a la vez fue emocionante, y sobre todo sentimos el calor del público, ¿no? Que se entregó. Se rió, empatizó, interactuó mucho con nosotros después a la salida, y entonces dijimos, bueno, la peli parece que funciona, que gusta y que interesa, ¿no? Y ahí ya nos quedamos más tranquilos, la verdad. Importante, yo fui a verla con amigos y luego hubo debate. Ah, claro. Que eso es importante. Es parte de... Yo diría que sí, otro yo aceptaría, no, y el que acepta, pues tú de estas ideas políticas y tú aceptarías, yo soy de otras y yo no aceptaría eso. Pues eso también está súper chulo con la película. Claro, nosotros, Jorge y yo decíamos, bueno, estaría bien de repente, sin ponernos importantes, porque a nosotros hay algo que no nos gusta, como de repente subirnos a un púlpito y decir, ¿creemos esto sobre la sociedad o este tema? No sé, no. Era más plantearlo como desde el juego y desde la comedia, y a pasar por ahí aprovechas y hablas de un tema que de repente nos importa, ¿no? Pero sí decíamos esta cosa de, pues estaría bien que al salir del cine, en vez de la pregunta inmediata de dónde vamos a cenar o dónde tomamos las cañas, sea el tú qué harías, yo qué haría, ¿no? Y de repente que se genera ahí una pequeña conversación que a lo mejor te acompaña durante toda la cena, ¿no? Y vas pensando en tu hermana, en tu madre, en ese compañero de trabajo que te cae mal y que lo has reconocido en la pantalla, ¿no? Entonces yo creo que era una de las propuestas de la película, era que acabara y llegar con esa pregunta para todo el mundo. Y ya 2 preguntas para finalizar. La película va muy bien hasta el final. Los últimos 5 minutos, que yo creo que ya que estamos en Valencia viene la traca final. Sí. Hay una sorpresa, no vamos a decir el qué, sí, Marina, pero que de repente lo cambia todo por completo. Lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí, tendréis que ir al cine a ver qué es lo que pasa. Por cierto, os preguntaron mesa electoral o jurado. Elegir. ¿Qué es más divertido o no? Yo mesa electoral, porque solamente un día, y si te toca el jurado pueden ser hasta 3 si la cosa se alarga. O sea que mesa electoral te lo quitas en un día. Yo también, sin ningún tipo de duda, vamos. Sí. Y Marina, próximos proyectos. ¿Estrenas película este año o el año que viene? Pues acabo de estrenar ahora una serie que se llama Entre Tierras, la segunda temporada en A3 Player. Supongo que en los próximos meses será en Antena 3. Y a final de año pues estrenaré otra peli, pero no tenemos aún fecha de estreno, así que no lo sé. Por el momento la cosa va bien, ¿no? Por lo menos este año tengo estrenos, pero también quiero trabajar, claro. Porque ahora mismo no estoy trabajando. Cine y televisión. Sí. Okay. Bueno, y teatro también, ¿Y teatro? Claro, sí. Teatro también, pero ¿ya hemos hecho teatro o aún no? Bueno, yo hice teatro cuando estudié la carrera. ¿Ibas a hacer músico también, puede ser? ¿O empezaste a estudiar música a lo primero? Claro, o sea, yo empecé a tocar el saxo con 5 años, me terminé el conservatorio y de ahí decidí coger el camino de la interpretación. Y entonces yo he hecho teatro cuando terminé la carrera, pues eso, con amigos de yo me lo guiso, yo me lo como, pero bueno, que también forma parte de mí, o sea, de la interpretación, que es lo que me gusta, así que no descarto nada. Pues Fer y Marina, muchísimas gracias. Os felicitaros por Los Justos.
que la gente siga yendo al cine a verla, a disfrutarla y después a comentarla, tomando una cerveza en el bar o donde sea. Eso es. Felicidades. Gracias. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna i amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana. Este cap de setmana, bous en Apunt. Diumenge, des de la plaça de les Fentes, correguda amb Fortes, Víctor Hernández i David de Miranda. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada es veu en Apunt. Hay vinos que honran historias con cada sorbo. Así es Veterum, más que vino, legado, tradición y la fuerza de viñas viejas. Elaborado en Utiel Requena con las cepas de los primeros fundadores de Coviñas. Veterum rinde homenaje a quienes iniciaron ese camino. Veterum, lo que el viñedo viejo ofrece. Calidad, historia, alma. Veterum, vinos con raíces profundas. En la Edad Media, una orden fue traicionada, pero su legado nunca desapareció. Llega La venganza de los templarios de Begoña Valero, una apasionante novela histórica llena de misterio, conspiraciones y secretos ocultos. Herederos de los templarios buscan justicia en un mundo dominado por el poder y la traición. Descúbrela ya, La venganza de los templarios. Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Si tu empresa necesita crecer, innovar o dar un paso más, ahora es el momento. El IVF te ofrece préstamos bonificados en excelentes condiciones, a largo plazo con tipos de interés fijo y sin comisiones. Para impulsar tu empresa, cuenta con nosotros. Presenta tu solicitud en prestamos.ivf.es. Generalitat Valenciana. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¡Queréis callar! All you need is love. All you need is love. And dum 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 dum. ¡Muere! Sending out an SOS. Sending out an SOS.
SOS, sending out an SOS, sending out an SOS. Hoy en Mañana es Tarde nos visita uno de los responsables de una de las propuestas escénicas más salvajes, inteligentes y difíciles de etiquetar del panorama teatral actual. Después del fenómeno de The Primitals, Illana y Primital Brothers vuelven a unir fuerzas con Madness, una comedia musical delirante sobre el caos moderno, la locura social, el éxito, la caída y esa sensación de que el mundo se ha convertido en un enorme manicomio perfectamente organizado. Con nosotros está uno de sus responsables, Adri García Soto. Adri, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Juanfran? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo estáis? Pues bien, la verdad que muy contentos. Vamos teniendo trabajo, la gente sale contenta de lo que hemos hecho. Hemos estado 1 año y medio perfeccionando la obra cada vez más y bueno, pues si ya de por sí con eso ya estamos contentos, pues ir a Valencia pues no te puedes imaginar, porque es que allí en la terreta es que nos quieren mucho, nos tratan fenomenal y estamos como muy motivados para estar estos 2 días ahí en la Rambeta, que además es un teatro amigo, donde hemos ido ya varias veces con todos nuestros espectáculos y bueno, pues deseando que llegue ya. De hecho, en la fachada, yo es que vivo muy cerquita, en la fachada está ya el cartel anunciando la obra, 15 y 16 a las 8 de la tarde, Madness. Habla de la vida esta obra, ¿no? Pero en los márgenes del sistema. También cómo está el mundo, ¿no? ¿Quién está realmente más loco? ¿El que duerme bajo un puente o el que vive obsesionado con aparentar éxito? Esa es la pregunta que queremos que la gente se lleve después de ver la obra, ¿no? Porque al final vivimos en un mundo que está muy diseñado, que está todo muy... Nos dicen un poco cómo es, son las cosas y las aceptamos como algo normal, y entonces al final habría que preguntarse si lo que para nosotros es normal realmente lo es. Entonces, estar fuera del sistema hoy en día es un acto de rebeldía. O sea, estar fuera del sistema es un acto de rebeldía que lleva también al riesgo de quedarse fuera y ser señalado y en un mundo además que está tan polarizado y que todo el mundo opina de todo. O sea, es un mundo realmente caótico en el que vivimos. Efectivamente, evidentemente tiene cosas muy buenas y si no nos volveríamos más locos aún, pero es un poco lo que queremos trasladar, ¿no? Mediante la comedia, mediante el gesto, que es a lo que llevamos dedicándonos desde hace ya tiempo, y Yana y nosotros, pues contar una historia en la que en un principio la mirada del espectador es una, y cuando termina la obra, pues esa mirada muchas veces se ha transformado, ha cambiado. Y eso es algo que creo que es una responsabilidad muy bonita que tiene el arte en general y el teatro en particular, de poder contar una historia que a la gente le conmueva, le haga divertirse, pero que también le deje reflexionando un poco, ¿no? Sí, porque hay una frase brutal en la idea de la obra: ayer comiendo ostras, hoy ostracismo. Vivimos en una sociedad que idolatra el éxito, pero que abandona inmediatamente al que cae. Sí, y además es una visión que el otro día reflexionaba sobre ella y que comparto contigo, que es que todo pasa, ¿no? En la vida todo pasa, de tanto lo bueno como lo malo, tanto el éxito como el fracaso. O sea, es un mundo en constante movimiento, ¿no? Y en este caso, pues esta frase lo demuestra, ¿no? Un día estás en lo más arriba y todo el mundo te venera y todo el mundo te aplaude, y cuando tocas fondo, cuando caes abajo, caes en soledad, que es un poco al final de todos estamos solos, ¿no? Lo que pasa que es más palpable cuando estamos en lo peor que cuando estamos en lo mejor. Cuando estamos en lo mejor se arrima mucha gente, cuando estamos en lo peor, pues nos dejan solos, nos señalan. Entonces, bueno, pues es un poco... Este mensaje también está en la obra, ¿no? Al final, pues, cuenta la vida de un mendigo. Entonces, un mendigo, digamos que es la parte del escalón más bajo dentro de la pirámide, y ahí se encuentra con la soledad y con la locura y con esa cantidad de estímulos que nos rodean, que no ponen fácil la vida a alguien que
sobrevivir, que quiere engancharse de nuevo a la rueda, ¿no? Una rueda que cada vez va más rápido, que cada vez es más intensa y más difícil de estar y gestionar, y a la prueba es que estamos en una edad, en una era en la que más casos hay de problemas mentales, de delirio, de ansiedad, y bueno, pues es un poco contar esto desde un prisma, como digo, desde la comedia y desde la música, ¿no? Que al final también es un gran vehículo para trasladar mensajes y que la gente disfrute, ¿no? Porque aquí puede venir el que quiera pensar, pero también el que quiera desconectar de su vida y sentarse en la butaca y disfrutar simplemente de un espectáculo que está hecho con mucho cariño y con buena música. Claro, porque esta obra mezcla teatro físico, humor absurdo, crítica social, música a capela, y además en Illana siempre hay humor, pero debajo siempre suele haber un poquito de mala leche social que nos viene bien vernos reflejados de vez en cuando. ¿La risa, Adri, sigue siendo la mejor forma de decir verdades incómodas? Pues sí, creo que todos sabemos que hay que reírse un poco, de no tomarnos la vida tan en serio. De hecho, es sano reírse hasta de uno mismo, ¿no? Hasta de tu propia sombra, ¿no? Es algo que es sano, porque tendemos a darle demasiada importancia a todo, ¿no? Entonces, la comedia, la sátira, el sarcasmo, todo ese tipo de técnicas se han usado desde siempre para intentar trasladar mensajes o para quitarle un poco de hierro a algunos problemas y para que también llegue mejor ese mensaje a las personas, ¿no? Al darles menos gravedad, al darles un contexto más amable, la gente absorbe estas críticas de otra manera, ¿no? Entonces, el humor y la comedia son vehículos muy necesarios para poder trasladar los mensajes hoy en día. Es que hace muchísima falta. También he leído declaraciones vuestras que estamos en una nueva mitología, ¿no? Los algoritmos, eso sí que hacen correr la rueda rápido, ¿eh? Totalmente. Yo siempre que hablo de estas cosas siempre tengo una reflexión, que es en la era donde más comunicados estamos, donde más intercomunicados estamos, donde más facilidades de comunicarnos que tenemos, es la era que más difícil está siendo comunicarse, está siendo conectar con los demás. Está siendo una era muy artificial y claro, todos son algoritmos, inteligencia artificial, ya estamos empezando a darnos cuenta qué es o qué no es, a no saber qué es y qué no es IA. Entonces, estamos en un momento muy extraño porque tenemos al alcance de la mano muchas facilidades, pero a su vez nos está costando mucho comunicarnos bien, expresarnos bien, conectar entre nosotros mejor, y eso pues es algo para reflexionar, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Hay algo más difícil que hacer reír hoy en día? Cuando estamos todos ofendiditos por un vaya usted, dígame lo que sea. Lo que es difícil es ser uno mismo. Lo que está difícil hoy en día es poder expresarse sin miedo a la censura o o lo que es peor, a la autocensura. Eso es lo que realmente es difícil, poder explayarse sin miedo, poder expresar algo sin temor a que te puedan criticar, pero es que estamos en un mundo tan sumamente polarizado y expuesto que la crítica va a estar siempre ahí. Y precisamente creo que la comedia, por eso lo que te decía antes, es más necesaria que nunca, porque es la única manera que tenemos de desconectarnos un poquito de tanto juicio y tanto dolor y tanta pega. Entonces, hoy en día es difícil hacer reír. Sí, bueno, sigue siendo tan difícil o fácil como siempre. Lo que pasa es que lo que viene siendo difícil es poder hacerlo desde un lugar seguro y donde tú puedas hacerlo cómodo y trasladar en todo momento que lo estás haciendo con tu mejor intención. Eso es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Que uno puede equivocarse o puede no estar afortunado, pero las cosas se hacen con buena intención. Sí, y bueno, a veces la crítica dice más del que critica que de lo que está criticando. Entonces no podemos atender a todo ese tipo de cosas porque si no nos volveríamos más locos de los que estamos. Hablando de Madness, Madness, la verdad es que se canta a capela. En la era tecnológica, ¿qué tiene la voz humana, Adri, que conecta tanto con el público? Eso es una cosa... Es brutal, ¿eh? Yo que soy músico, ¡buah! Yo cuando veo algo en directo y sobre todo así a capela, me quedo maravillado, ¿eh?
eso es una cosa atávica, es una cosa que viene de nuestros ancestros. O sea, el ser humano, yo me imagino que el primer contacto que tuvo con la musicalidad, con el ritmo, con todo, fue con la voz. Y además la voz se ha demostrado que tiene siempre una vibración especial. En algunas civilizaciones construían templos o cuevas, las ponían para acorde a que generara una vibración con la voz. Las mismas catedrales, iglesias, cuando oyes cantar, o yo mismo que he cantado en mis tiempos mozos en iglesias o en catedrales, lo que se genera ahí es algo inexplicable. Y es porque la vibración de la música hecha con la voz pues genera algo que entra muy bien en nuestra alma, a todos los seres humanos, de alguna manera, y debe estar configurado en nuestro ADN. Y cuando hacemos a capela, yo lo noto. La gente conecta muy bien con ello. De alguna manera entienden la dificultad que es cantar, entienden lo bonito que es el empaste de las voces. Yo siempre me siento muy afortunado porque siempre veo como el reconocimiento de la gente a mi trabajo. Más allá de que la obra le ha gustado o no le ha gustado, es la dificultad de cantar y lo que eso transmite, ¿no? El canto. Y eso en contraste con un mensaje sobre la tecnología y sobre el mundo que vivimos tan artificial, pues la verdad que es un contraste bastante bonito, ¿no? Entre lo tecnológico y artificial con lo más con lo más profundo, lo más ancestral que es el canto humano, ¿no? Así es. Vamos a hablar un breves momentos sobre la obra como tal, pero sobre vosotros, ¿no? Porque la obra tiene mucho ritmo físico y vocal, dirigida por Joe O'Curnin. ¿Acabáis más agotados mentalmente o físicamente después de cada función? Bueno, al final eso es un entrenamiento. O sea, al final esto lo vas haciendo, lo vas desarrollando y al final es un músculo que vas entrenando y te cuesta cada vez menos dada la cantidad de veces que lo haces. Pero recuerdo que las primeras veces que lo empezaba a hacer, esta paliza que nos dábamos cuando empezamos con The Primital, por ejemplo, recuerdo sobre todo un cansancio mental porque es tener la cabeza a tope toda la obra, porque tú eres actor, bailarín y tu propia banda sonora. Entonces nos cambiamos de ropa y seguimos cantando, ¿sabes? Mientras nos cambiamos de ropa, porque está uno cantando en solitario en el escenario, el resto está fuera, pero cantando, mientras se pone una capa, mientras se guarda unos billetes en el bolsillo, entonces conlleva un gasto mental interesante. Y luego, por supuesto, la voz te tienes que tener muy entrenada, claro, para que no termines con la voz hecho polvo después de cantar tanto, porque cantamos muchísimo. Claro, es toda la obra prácticamente. Es que claro. Después de interpretar una obra como Madness, ¿sales del escenario más cuerdo o más loco? Siempre hay que salir con un puntito de locura, porque sin ese puntito de locura es difícil dedicarse a esto. O sea, controlada, por supuesto, pero yo siempre digo que los artistas vemos la vida desde la óptica a veces de un niño que no deja de jugar, de un niño que no deja de sorprenderse, de emocionarse, de experimentar. Entonces, ¿hay quien llama esto un puntito de locura? Bueno, a lo mejor lo que hablábamos, ¿no? A lo mejor la locura es estar siempre intentando ser siempre tan cuerdo y tan cuadriculado y tan correcto. A lo mejor eso debería llamarse locura y no lo que hacemos algunos de darles ese punto distinto de vista, ¿no? Ese juego, ese disfrutar de la vida desde la risa, desde jugar, sin hacer daño a nadie y respetando a todo el mundo, por supuesto, pero el puntito de locura creo que es hasta sano para poder sobrevivir en un mundo tan difícil, que cada vez es más difícil y más loco. Pues desde aquí recomendamos que el 15 y el 16 de mayo, en funciones de las 8 de la tarde en nuestro querido Teatro de la Rambleta, no os perdáis Madness, porque no solo es una comedia musical, es un espejo deformado, a veces demasiado real, de una sociedad que estamos acelerados, hiperconectados y emocionalmente la verdad es que estamos un poquito agotados. Y Jana y Primital Brothers vuelven a demostrar que el humor inteligente puede ser salvaje, puede ser musical, incómodo, pero profundamente humano al mismo tiempo. Así que, Adri, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Mañana es Tarde, que vaya súper bien estos 2 días en la Rambleta
Y muchísimas gracias por hacernos pensar y vernos reflejados desde la comedia, pero también con ese puntito de reflexión social en Madness. Un abrazo muy grande y enhorabuena por vuestro trabajo. Un abrazo, gracias Juanfran por el espacio que nos dais, por difundir la cultura y por hacer trasladar mensajes de este tipo que para que la gente, además te diré una cosa si me permites, que es que cada vez en un mundo tan difícil con la tecnología y la inteligencia artificial, cada vez la gente está empezando a valorar más lo que es la música y actuar en vivo. Sí, entonces, señor. Que la gente tenga en cuenta esto y que vaya al teatro, que lo llene, porque es una experiencia única que solo va a transcurrir durante 1 hora y media y después ya no va a volver a suceder. Sí, además cada obra es una experiencia diferente, que es lo bueno de esto. Sí, señor. Eso es lo bonito. Pues Adri, que enhorabuena, de verdad. Me ha encantado conocerte. Esta es tu casa. Igualmente. Cuando estéis por aquí por la terreta, pues ya sabes, aquí en Radio Intereconomía, en el estudio número 1, tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias, Juanfran, que paséis un buen día y un buen fin de semana. Y tú que lo veas y que tengáis llenazo absoluto en Rambleta. Un abrazo, Adri. Gracias, un abrazo. Bueno, pues era Adri García Soto, uno de los integrantes de esta obra Madness de Illana y Primital Brothers. No os la perdáis. 15 y 16 de mayo. ¿Dónde? Donde no podía ser de otra manera, en nuestro querido Teatro de la Rambleta. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad educativa. Generalitat Valenciana. En la Edad Media, una orden fue traicionada, pero su legado nunca desapareció. Llega La venganza de los templarios de Begoña Valero, una apasionante novela histórica llena de misterio, conspiraciones y secretos ocultos. Herederos de los templarios buscan justicia en un mundo dominado por el poder y la traición. Descúbrela ya, La venganza de los templarios. En el Consorcio Valencia Interior, cada gesto cuenta. Si separas correctamente tus residuos, ayudas a cuidar el entorno, a ahorrar recursos y construir un futuro más circular. En el Consorcio Valencia Interior trabajamos cada día por una gestión responsable de los residuos, pero el cambio empieza en casa. Consorcio Valencia Interior, comprometidos con el medio ambiente y con nuestros municipios. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es tarde. Oye, que me han dicho los enanitos. Oye, ¿cómo ha venido el Goñi? ¿Qué pasa? ¿Que nosotros ya no actuamos? Sí, hombre, sí. Que ya vamos. Hoy nos traen un vals. Se llama el Vals del Moscoso. Y esto va en relación a la huelga esta de profesores. Porque, entre otras cosas, acabo de leer que las mismas ofertas que le acaba de realizar la Generalitat a los profesores, en Cataluña las mismas han aceptado. Y aquí en la Comunidad Valenciana no. Simplemente
por quien manda. Lo tengo más claro que el agua. Entonces hay un artículo de nuestro compañero de las provincias, Arturo Checa, titulado Un año sabático, días moscosos y canosos, las propuestas más llamativas de los profesores en huelga. ¿Sabéis qué va a pasar? Que los profesores de verdad, los que necesitan descansar, los que sí que necesitan una subida, un aumento de sueldo real, van a pagar justos por pecadores, porque no hay derecho a lo que están haciendo los sindicatos y los profesores, o los que dicen que son profesores y profesoras, que engullen a otra parte del profesorado que está de acuerdo con otra serie de actuaciones. Y no hay derecho. Esteladas, Països Catalans, Llengua Catalana, etc, etc, etc. Bueno, pues los enanitos, amparados en este gran artículo de nuestro querido compañero Arturo Checa, nos han dedicado y nos van a cantar en exclusiva, como todos los días aquí en Mañana es Tarde, el Vals del Moscoso, a cargo de los enanitos musiqueros. Bienvenidos al Gran Colegio Nacional, donde el pupitre descansa, la pizarra bosteza y el calendario laboral es una obra de arte surrealista. En Campanar bailan valses, los telegramas sindicales, vuelan billetes verdes falsos entre cafés y terminales. La consellera suda tinta, los grupos gritan más fuerte y mientras tanto en las aulas la paciencia está de muerte. ¡Ay, moscosos y canosos! ¡Qué derechos tan hermosos! Un añito sabático y si puede ser exótico. 4 días al colegio, el quinto ya veremos. Los niños preguntan clase y nadie responde. Tenemos un maestro muy solemne con bufanda intelectual. Dice: el estrés me consume, necesito un año astral. Otro pide menos horas, otro exige climatización, otro sueña con tutorías desde el sofá del salón. Que suene el acordeón, que entren los funcionarios, que viva la conciliación y los calendarios extraordinarios. ¡Ay, moscosos y canosos! Días libres milagrosos. Si Castilla tiene uno, Valencia quiere 2 o ninguno. Semanales, ratíos celestiales y mientras tanto las familias haciendo puzzles infernales. Por Telegram circulaban los santos memes sindicales. Nancy Boy hecho estampita entre gritos magistrales. Y en la puerta del colegio un padre mira el reloj. No sé si hoy matemáticas o asamblea en el AL. Y sigue el vals, y sigue el ruido, y sigue el pacto indefinido. Los niños sin calendario, la huelga como escenario. Y en el gran teatro educativo todos bailando el moscosario. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos en Mañana es Tarde. Hoy hemos cambiado un poquito las tornas y voy a acabar pues hablando un poquito de todo lo que está ocurriendo. No sé si sabéis que en Cartagena el PSOE ha votado con 2 tránsfugas de Vox y se han hecho con la alcaldía de la localidad murciana. Y es que hay algo profundamente preocupante en la política española actual, y no es solo la polarización, es la absoluta desaparición de la coherencia. O sea, estamos, antes me lo decía Atenea, dice, no quiero vivir en una
en una historia permanente, que vamos a salir todos los días en los libros de historia. Y es que es así. Líneas rojas, no pasarán. ¡Pam! 2 tránsfugas de Vox, ahora ya son buenos. Es que son tránsfugas, es que se han cambiado. Durante años hemos escuchado hablar de líneas rojas, del no pasarán. Nos dijeron que habían partidos con los que no se podía pactar. Nos han dado lecciones constantemente de ética política. Nos han hablado de cordones sanitarios, de dignidad democrática, de principios irrenunciables. Y ayer el PSOE pacta en Cartagena con 2 tránsfugas de Vox para arrebatarle la alcaldía al Partido Popular. Como os lo cuento. 2 exconcejales de Vox. Uno de ellos era candidato a la alcaldía. Ahora son perfectamente válidos cuando los votos sirven para tocar mare, en este caso tocar el poder. Pero Vox no era un peligro para la democracia. ¿O solo lo es cuando conviene electoralmente? Porque, jolín, si tan compatibles son sus ideas, resulta difícil explicar ahora por qué esos votos sí que sirven para una moción de censura. Incoherencia permanente. Hoy pacto contigo, mañana te demonizo, pasado mañana vuelvo a necesitarte. Y mientras tanto el ciudadano contempla todo esto con una mezcla pues de cansancio, de hastío, de incredulidad y de un estamos hasta los cocos. Porque la sensación es devastadora. No existen las líneas rojas. Vamos a cambiarle el nombre. Les vamos a llamar líneas de poder. Pero es que además todo esto ocurre mientras el PSOE sigue rodeado de escándalos, investigaciones y sospechas que erosionan gravemente la confianza pública. Y la noticia de hoy añade todavía más gravedad al clima político. José Luis Rodríguez Zapatero, el Ceja, expresidente del gobierno y figura histórica del PSOE para unos, para otros el hombre que destrozó España, ha sido citado como investigado por presunto blanqueo de capitales en el llamado caso Plus Ultra. Una investigación de enorme dimensión que, según las informaciones publicadas, pone el foco sobre supuestas comisiones ilegales, sociedades interpuestas y conexiones con el rescate millonario de aquella aerolínea que no tenía ni trabajadores llamada Plus Ultra. ¡Ojo! Un expresidente del gobierno. Y aunque toda persona merece la presunción de inocencia, políticamente el golpe es brutal. Porque es que en España nos estamos empezando a acostumbrar demasiado a convivir con titulares que hace apenas unos años parecían imposibles. Corrupción, imputaciones, putiferio, escándalos, viagras, pactos contradictorios y una política cada vez más alejada de la ejemplaridad. Y luego algunos se preguntan que por qué crece la desconfianza hacia las instituciones. Pero ¿cómo no va a crecer la desconfianza? ¿Cómo no va a sentirse la gente engañada? Si nos están diciendo un discurso y luego es todo lo contrario, yo simplemente me limito a lo de siempre. Nosotros en casa, confinados, unos en el hospital, otros muertos de miedo y el Ábalos de 3 en 3. De 3 en 3. ¿Cómo te vamos a creer, PSOE? ¿Cómo te vamos a creer? Ojo, y que dentro del PSOE hay gente muy válida, ¿eh? Hay gente muy válida, pero claro, si lo de arriba está así, ¿cómo estará lo de abajo? La política necesita acuerdos, como el de Cartagena. Pues claro que los necesita, pero credibilidad y coherencia. Y cuando ya no hay líneas rojas, porque ya desaparecen, cada vez que aparece una oportunidad de poder, dejan de ser principios para convertirse en propaganda. España merece algo mejor, lo digo todos los días. Merecemos algo mejor que esta política de supervivencia permanente, porque gobernar no debería consistir únicamente en sumar votos a cualquier precio. Debería consistir también en mantener la palabra dada, cosa que en este caso ya veis que no ha ocurrido. Mañana es tarde. Y dicho esto, vamos a estar muy atentos a todas las informaciones que hay en relación al caso del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Mañana lo comentaremos más profundamente. Solo me queda que pedirle a Atenea Sastre que me ponga los cencerros.
habréis escuchado la entrevista con Adri, que de Illana, con Madness, porque el próximo día 29 de mayo, Madness, el mismo espectáculo, se representa en Sagunto, en Valencia. Así que si queréis, es el momento de ir, porque Illana y Primital Bros pues lo hacen súper bien. Así que, dicho esto, recomendaros eso, que estuvieron la semana pasada en la Rambleta, pero es que este próximo día 29 los tenemos y los podemos disfrutar en Sagunto. Dicho esto, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Recordaros que a las 6 de la tarde viene Diego Barea con su sintonía serrana, viene el serranito cargado de información de toda la serranía. Y nosotros despedirnos hasta mañana. Mañana, si no pasa nada, si no hay huelga, si los taxis funcionan, tendremos con nosotros a Lorenzo Silva, nada más y nada menos. Mientras tanto, a seguir a la mejor sintonía, que es la de la radio. Si es esta casa, mejor que mejor. Gracias, como siempre, a mi querida Atenea Sastre. Besitos y abrazos. Hasta mañana. Vivo mi vida de lo que el camino da, de lo que el camino da. Pasamos los momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante.